escritor español Francisco de Quevedo dijo: quien pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y pierde la honra. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Muy cierto, y se está dando muy a menudo hoy en día, desgraciadamente. Y vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. El negocio estaba claro. Ahora que no venga a hacerse a la que no sabía. Lo hice porque me sentí manipulada y utilizada. Buenas tardes, bienvenidos. Guillermo, explícame tu demanda contra Lorena y dime lo que exiges para resolver este caso. Bueno, yo estoy aquí demandando a Lorena, ex socia mía de negocio, por la cantidad de $50,000 porque hizo un desarreglo de confidencialidad en un negocio que nosotros teníamos y yo exijo y me difamó por las redes sociales. Adicional, estoy exigiendo que haga una publicación en las redes sociales donde se disculpe por todo el daño que causó a mi negocio como tal. Ok, ahora explícame cómo fue toda la transacción, de qué era el negocio, en qué fue lo que ella falló, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Yo tengo una compañía que nos dedicamos a la promoción de productos y servicios por las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Todas las plataformas de las redes sociales. Todas las plataformas. ¿Qué pasa? Yo estoy buscando una forma de fusionar el negocio y llevarlo a otro nivel. Entonces pienso en hacerle un reality show en el negocio, porque no sé si usted sabe, los Instagramers, que son las personas que siguen los Instagram, con 1 millón de views que usted tenga en tu plataforma, tú puedes llegar a cobrar $18,000 por foto. O sea que es un negocio bueno, yo quiero llevar mi negocio a ese nivel. Y hoy todo el mundo se va a hacer millonario a través del internet. Exacto. Entonces yo pienso en estas dos amistades que tengo, que es Lorena y Robert, en hacer un reality en las redes sociales. Yo digo, pues yo los voy a unir. Creamos contenido, a la misma vez promociono mis productos, promociono mis servicios, pero creando contenido controversial, porque eso es lo que hace que las redes sociales todo el mundo le encante. Cosas interesantes, cosas de negocio, demás. Tontas, algunas estúpidas. Graciosas. De la manera que lo hacen, no de la manera que lo hacen. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, ellos empiezan a trabajar los videos, excelente, el negocio va excelente, los views están subiendo secuencialmente porque es un negocio nuevo. Entonces, pero a pasar del primer mes que yo empecé con el negocio, ella se enamora de Robert. Entonces, cuando ellos se enamoran, el negocio se va a otro nivel. Ahí empiezan los views a subir, porque entonces ya el contenido que estamos creando en video, hay algo sentimental y ya la gente le está llamando la atención, porque ellos están compartiendo videos que ellos toman cenando, cenas románticas, incluso hasta la primera vez que ellos tuvieron relaciones sexuales, ella el día siguiente lo documenta en un video y el video tuvo 4 millones de views. Se fue el video que explotó el negocio. Dije, wow, ahora sí que vamos a otro nivel con el negocio. El sexo vende. No, claro, lo único que le interesa es el negocio, doctora, es lo único que le interesa. Anyway, la cuestión fue que ellos tuvieron una bronca, una pelea entre ellos y Lorena desaparece. ¿Dónde está Lorena? Emails, llamadas, mensajes de texto. Lorena se desapareció por completo. No sabíamos de Lorena. A ti no te importa dónde esté yo. Bueno, espérate un momento, claro que le va a importar si tú eres la estrella de los videos. Seguro, el negocio estaba en todo su apogeo. Ajá. Ella desaparece cuando el negocio está en su Él cuenta lo que quiere contar, doctora. Tú después vas a contar lo que quieres contar tú, si aquí todo el mundo tiene un cuento. Quieta. Entonces, ya que el negocio iba en la arrancada, sabes que los primeros años, el primer año por lo menos el negocio es el año más difícil. Ya habíamos pasado esa etapa y el negocio estaba en el pic, empieza a caer, la gente empieza a llamar, mira, ¿qué está pasando? No están subiendo contenido, ¿qué está pasando? Las promociones, esto, lo otro. Entonces pues yo digo, pues, wow, ¿qué es lo que está sucediendo? Un amigo me envía por Facebook un link, me dice, Luis, te voy a enviar un link porque Lorena apareció haciendo un video difamándote por todas las redes sociales, que yo se lo di a la producción, un link de un video. Veamos, señor director. Bueno, amigos, este video que estoy haciendo es para contarles que toda la relación que han visto durante un año es todo una farsa. A todas las chicas quería dejarle un mensaje: no vayan a confiar nunca en Guillermo Hernández, ni como hombre de negocio, ni tampoco en lo que se trata de una persona para salir ni nada, porque él es un mentiroso, un embustero, una mala persona, que tanto jugó conmigo como puede jugar. Estoy diciendo mentira, tengo la razón. No confíen en Guillermo Hernández, no hagan negocio con él, no hagan nada con él, que no tiene nada de empresario, es solo un farsante. Mira, eso como si yo fuese... Doctora, como si yo fuese una persona... Todo un problema para ti. Para que sepa la plata.
¡Momento! ¿Qué va a hacer? Yo estoy detrás de esto. O sea, yo soy la cabeza del negocio, yo soy el que les doy el contenido, el que manejo todo, ¿sabes? Y me sale con eso cuando el negocio estaba bien, porque no había nada mal en el negocio, todo estaba corriendo súper. Que ella le dio la bronca con Robert. Todos estaban ganando plata, todos estaban ganando bien. dinero, todo estaba chévere, los negocios estaban generando mucho entonces dinero. tú, por causa de este video, la demandas por la suma de $50,000 por los daños y perjuicios ocasionados. Y también le exijo que haga una disculpa pública. Claro, porque 50,000 más disculpa pública. Ya ella tenía un estatus en las redes sociales, ya muchos seguidores, ya era una figura pública. Perfecto. Nada. Ya te entendí. Gracias. Lorena, ¿cómo respondes? Mire, doctora, yo no estoy difamando a este tipo. Yo simplemente lo único es que lo que hablé en ese video es diciendo la verdad, porque yo me siento muy lastimada, porque tanto él como su queridísimo amigo, que supuestamente para mí era mi gran amor, me engañan, doctora, y yo me siento totalmente ofendida. Sí, me engañaron, doctora, y jugaron de una manera ahora que no se juega. explícame cómo fue el engaño. Mire, doctora, yo le traje un video a producción para que usted vea la cosa que ellos hicieron, cuál fue el motivo que yo llegué a tener la discusión con su amigo, doctora, para que usted vea el daño que me hicieron. Con su amigo que era tu pareja. Supuestamente era mi gran amor, que al final para mí todo es una mentira, doctora. Veamos, señor director. Este es el Robert. Esta era la pareja romántica de ustedes. ¿Usted ve eso, doctora? ¿Usted ve eso? ¿Usted ve eso, doctora? Doctora, yo esto no lo supero todavía, doctora. Doctora, yo todavía aún recuerdo eso y todavía me tiemblan las piernas, doctora. Doctora, yo creo que si yo vuelvo a meterme en una piscina, doctora, yo no creo que yo voy a volver a tocar el agua después del susto que yo pasé, doctora. Yo no sé nadar, doctora. Yo estoy aterrorizada con todo lo que yo viví ahí, doctora. Eso no... Todo es tan falso, doctora. Para mí nada... No sé, doctora, de verdad que yo aún así, te lo juro, estoy que me siento... Espérate, no me hables de emociones. ¿Qué pasó ahí? Doctora, mire, eso fue un día como cualquiera. Nosotros, como todos los días, estamos acostumbrados a grabarnos videos y a tirarnos fotos para subirlo a las redes sociales, para coger los likes, para los views, para todo. Que saber que eso pero de pronto, cállate que estoy hablando yo. Pero de pronto, cuando yo me quedo sola por un momento en la piscina, aparece ese tipo que yo no conozco, ese tipo, doctora, y de pronto empieza a ahogarme, doctora, y yo me siento mal y asustada, y de pronto, de la nada, aparece Robert, y entonces él ve que yo estoy asustada y apaga la cámara. En el momento que apaga la cámara, el muy condenado se empieza a reír de una manera como que yo me quedo, ¿y este de qué se está riendo? Doctora, yo dije, este está loco, se está riendo de lo que me acaba de pasar a mí, y resulta ser que todo era un plan macabro de la mente de este tipo, que es un psicópata, porque... ¿Qué va a ser? Ve, doctora. O sea, que ellos hicieron el plan ese de alguien que te ahogara, pero no te lo dijeron a ti. No me lo dijeron a mí, doctora. Yo no sabía absolutamente nada, doctora. Porque como tú no eres actriz, ellos querían elicitar tu reacción más cruda. Exacto, doctora. Pero para que usted vea, doctora, que yo soy buena persona, yo les dejo pasar esta y les digo que no... Muchas veces, la he hecho muchas veces. Sabes que estoy hablando la verdad. Le digo que no podía volver a pasar esto, que yo aceptaba cualquier tipo de broma, pero mientras ellos contaran conmigo y acordáramos entre los tres, doctora, como había sido desde el principio, doctora. Por favor, ellos me prometieron tanto. Espérate un momento. ¿Y qué pasó? Tanto él como Robert me prometió que no iba a volver a pasar. Incluso Robert me dijo, mi amor, tranquila que eso no va a volver a suceder. Yo confié, doctora. Y no pasó ni una semana, doctora, que cuando yo lo escucho tener una conversación de hacerme otras bromas, y yo me quedo, ¿pero cómo? ¿Y sabe qué bromas eran, doctora? Ponerme una serpiente en la cama mientras yo dormía, o si no, una araña en el carro. ¿Usted se imagina yo con una araña en el carro? Un accidente y yo puedo morir. Eso nunca se hizo, doctora, eso nunca se yo hizo. digo que están psicópatas, que ya están llevando las bromas a un extremo que se pasa, doctora. Y entonces por eso fue que te largaste. No, doctora, yo decidí prácticamente marcharme, doctora. Y poner esas imágenes diciendo que este hombre es un farsante, etcétera, etcétera. Sí, doctora, yo decidí primero que todo, como yo
prácticamente estaba totalmente enamorada de Robert. Decidí hablar con él y ofrecerle que lo mejor era que nos independizáramos como pareja. Sí, porque querían aprovechar, doctora. Querían aprovechar que yo que creé. ¡Momento! Él es un fantasma, doctora. Hay quien lo conoce. Aquí la persona que está detrás de todo el negocio. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y por qué Robert no se fue contigo a hacer videos? Porque Robert no quería irse con ella. No es eso, doctora. Simplemente él decidió irse porque ya yo me di cuenta que todo era una farsa. Porque quiso irse con él, me dijo que conmigo, sin mí, iba a seguir el negocio. Y decidió irse con él y yo me di cuenta, doctora, que todo era mentira, doctora. ¿Quién tiene testigos? Disculpa, hay también un video donde ella también participa de lo que viene siendo los pranks, los famosos pranks, que son estos videos que se hacen con intención sin que la persona sepa. Pero donde ella le juega una broma. Nunca llegaron a esos límites, eso no llegó a esos límites. Eso está perfecto. Mientras que ella estuviera informada del prank, no hay problema ninguno. El problema es que si a ella no le informan del chiste, ¿cómo se les va a ocurrir eso? Escúchame, pásame al testigo de la demandada, por favor. Y piensan hacerse millonario con estas estupideces. Yo te digo a ti. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? John. John. John Jiménez, señora. Ok. ¿Y tú conoces a estas personas? Sí, doctora, yo vengo acá porque Guillermo fue el que me contrató a mí, me pagó $200 para ahogar a Lorena. Yo soy el que encapuchado que parece. Tú eres el encapuchado que ahoga. Ok. Sí, o sea, él me cogió, me pagó, me dijo, te doy $200, un trabajo fácil, vas, la haces como si la ahogaras, acá todo el mundo sabe, esto todo es un planeado. Yo los sigo a ellos en la red, entonces yo tenía como una... Yo medio sabía, y vengo y me dice, mira, entra, la ahoga, sale, y te pagamos súper bien. Yo, súper bien, gracias. Yo voy, la ahogo, salgo, cojo mi plata y me voy para mi casa. A los como al mes, me doy cuenta que Lorena pone un video diciendo que casi se muere, que está súper mal, que está súper acostada. Y yo le digo, yo la llamo, la contacto y le digo, mira, yo fui el que te ahogué, discúlpame, yo no quiero problemas, no quiero problemas con la ley. Pues yo voy, que lo que tú necesitas, dime, yo te ayudo. Yo pensaba que todo el mundo sabía. Ok. Pasemos al testigo del demandante. Chicos, sabía que eso era parte de un video, tú lo sabías. Él lo sabía, pero ella no. Este descarado, tú no eres un descarado, lo único que sabes hacer es jugar con los sentimientos. Este es Robert. Tanto los dos somos uno para el otro, doctor. Bueno, ¿qué vienes a declarar, Robert? Yo vengo a declarar dos cosas. Ella sabía desde un principio que todo era preparado. Todo. La relación, toda nuestra relación, toda la cosa, estaba preparado para eso. O sea, me estás diciendo que tú nunca tuviste sentimientos amorosos por ella. Fue una atracción física más que sentimientos. Ok. Y la segunda cosa es que ella fue la que empezó con los videos en internet, los pranks esos de que no, te va a hacer una broma. De hecho, yo traje un video. ¿Qué video? Donde el primer video que tú tomaste, sabes que lo hiciste. Que ok, la dejé pasar. Vamos a verlo, sí. Amigo, quiero que vean toda la broma que le voy a hacer a Robert. No se vayan, quédense conmigo aquí, no se lo pueden perder. Quédense ahí. Robert, mi amor, ¿puedes venir un momentico a la cocina? Eso no lo dice, ¿verdad? También lo hace. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver con lo que me hicieron. ¡Se la hice! No te pongas brava, mi amor, si solo un juego. Saluda, amor, saluda. Mira, no tiene nada que ver. mata a ese hombre y eso fue mira él normal. Él sabe no tiene nada que ver, eso es una bobería. Eso es una bobería, doctor. Eso fue un simple arañazo. Tú sabes que nosotros los humanos por esta parte de aquí siempre botamos cantidad de sangre. Doctora, eso fue una bobería. ¿Algo más? Ella tiene otro testigo. Pásame al testigo de la demandada. Buenas tardes, ¿su nombre? Hola, doctora Isabela. Isabela, ok. ¿Cuál es tu declaración? Yo vengo a decirle que estos dos tipos son unos descarados. ¿Estos dos? Son unos manipuladores que jugaron con mis sentimientos, tanto como con los de ella y como van a hacer con la próxima chica. Pero es que nadie ha jugado con sentimientos de nadie. Dale. Yo trabajo en una heladería y ya hace como 3 meses él empezó a venir todo el tiempo. Sí, tú sabes que esto es un negocio, esto no... siempre me pareció muy lindo. Cállense. Siempre me pareció muy lindo, muy guapo, pero él nunca me paraba a mí. Sí, ¿para qué? Muy lindo por fuera, pero por dentro. Ni me saludaba. Entonces, un día, de repente, de la nada,
me dice para salir con él, para ir a su casa. Voy a su casa, muy normal todo, y me dice, vamos a grabar video. Y me pareció muy normal, empezamos a grabar video, y ahí me propuso para hacer una página como una pareja. Y me pareció muy raro, no tengo tanto tiempo conociéndolo, que vamos a hacer haciendo un video como pareja. Y ahí fue que busqué su nombre y vi el escándalo entero con Loren. Y ahí fue que me di cuenta que estaban tratando de hacer que yo fuera la próxima víctima. Ok, perfecto. Claro, doctora, Este es el mundo que ustedes han creado, ahora se lo tienen que tragar y vivir en él. Vamos a pasar, por favor, a Ángel Leal y al señor Vicente Pimienta, experto en redes sociales. No sé de qué se quejan, si esto lo inventaron ustedes. Ahora gocen la vida que tienen. Este es el mundo de ellos. Sí. ¿Por qué la gente insiste en ver estas estupideces, señor Pimienta? Doctora, es un fenómeno a medida que nos estamos ¿Y moviendo. le decimos fenómeno? Sí. Sí. Sí, bueno, porque antes las personas que querían ser famosos tenían que pasar por un canal. Ahora, al estar el internet, todos quieren ser famosos. Se forman estas alianzas que son prácticamente montadas a la carrera, son espontáneas, no hay contratos, no hay una serie de cosas que un negocio tradicional pudiese tener. Y por el hecho de tratar de conseguir tráfico, cruzan la línea, llevan al problema hasta casi matar a una persona. Y esto ha pasado, no es la primera vez que pasa. Así que es un fenómeno que tenemos que tener mucho cuidado, qué tipo de alianza tenemos y hasta dónde vamos a llegar para conseguir tráfico. Ok. Difamación, el video que ella puso. Existe en el contexto comercial declaración falsa con la intención de ocasionar un daño financiero cuyo daño existe y hecho con malicia. Correcto. Porque ese era mi negocio, ese era mi ingreso. O sea, ella dependía de ese ingreso que se generaba con los videos. Robert dependía del dinero. Doctora, porque yo simplemente quise defenderme. ¿Tú no hiciste eso? Tú te sentaste ahí a desplayarte de que él es malo, pusiste su foto. Tu única intención era molestar. Doctora, yo como su compañera, doctora, yo como su compañera no me debió haber jugado esa broma. Yo como su compañera se suponía que debería haber contado conmigo, te concedo la suma de $15,000 porque considero que 50 es sumamente exagerado. Tú no me has probado que esos son tus daños ni nada. Te voy a dar 15,000 para que ella aprenda su lección y tú sigas con tu vacilón. He dicho, caso cerrado. Empezamos a ganar mucho dinero, nos empezó a ir muy bien. Yo tomo la decisión de abrir otra casa. Él se queda con el total control de la casa que teníamos.